Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo más o menos estoy intentando hacerle un video porque ya me he dado cuenta de que hay una serie de ejercitaciones que ustedes no pueden resolverlas, o todavía hay algunas situaciones que yo creo que ustedes tienen ese concepto y no lo saben realizar. Bien, por el tema de sistemas materiales, es decir, en las magnitudes y los sistemas de medida, creo que en esto no tuvieron problemas. Si lo tienen, bueno, por favor me preguntan en particular con esto. Tampoco tuvieron mayores problemas cuando tuvieron que resolver estas preguntas, pero sí los problemas se presentan cuando tienen que resolver la ejercitación. Acá la ejercitación únicamente está dada en función de lo que sería la densidad, es decir, todos los ejercicios tienen el tema de densidad. La densidad, recuerden que es masa sobre el volumen. La masa podemos, en términos generales, medirla en kilogramos por decímetro cúbico, o bien sería kilogramos por litro. Estos kilogramos son kilogramos masa. También podemos medirlos en gramos por centímetro cúbico. Bueno, y tenemos otra cantidad de formas de poder dividirlo, de poder tener estas unidades de tal manera que nosotros tengamos que siempre sea masa arriba y volumen abajo. Como les decía, puede ser en kilogramos por decímetro cúbico o kilogramos por litro. También, bueno, podemos hasta incluso hablar del miligramo por milímetro cúbico. Yo lo que quería era que ustedes observaran de que el valor, si este valor vale 1, será 1 kilogramo por decímetro cúbico, o 1 gramo por centímetro cúbico, o 1 miligramo por milímetro cúbico. El número no varía siempre y cuando las unidades vayan de mil en mil, como ustedes van viendo acá, es decir, un kilogramo son 1000 gramos, un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Es decir, no puedo decir que el número se me va a mantener si yo a este lo tengo en gramos y a este en decímetro cúbico. Ya eso sería otra cosa. Para tener en cuenta, entonces, lo que yo siempre debo realizar en un ejercicio para poder ubicarme es buscar los datos. En este caso, por ejemplo, en el primero, vamos al primero, forma directa, me dice que la densidad, entonces yo ya sé que la densidad mide 7,86 gramos por centímetro cúbico, 7,86 gramos por centímetro cúbico. Y me dice qué masa tiene, o sea, masa, me está preguntando por la masa, una pieza de hierro que tiene un volumen de 270 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que debo hacer acá, en esta situación? Bueno, indudablemente es calcular la masa. Lo calculamos siempre con la formulita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si despejamos la masa, significa que el volumen va a pasar al otro lado multiplicando, ya que está dividiendo. Entonces, la masa va a ser la densidad por el volumen. De ahí lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos. Pero lo que a mí me tiene que quedar como unidad acá va a tener que ser el gramo. Es decir, voy a tener que ver cómo simplifico en este caso. En este caso yo voy a tener que la densidad va a ser gramos por centímetro cúbico y el volumen va a estar dado en centímetros cúbicos. Es decir, que al simplificar me va a quedar en gramos. La cuenta se las dejo para ustedes. Detalles a tener en cuenta, incluso para el ejercicio 2. ¿Cuál es la densidad? O sea, que acá me pide densidad de un aceite mezcla a una temperatura determinada si 300 gramos del mismo ocupan 366 centímetros cúbicos. Entonces uno dice, bueno, ¿y acá qué datos son? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién es la masa? ¿Quién es la densidad? ¿Quién es el volumen? Muchas veces por ahí nos cuesta determinarlo. Pero, por ejemplo, acá yo tengo un dato que dice 300 gramos. ¿Qué pueden ser 300 gramos? Si la unidad es gramo, significa que eso es masa. O sea que yo allí ya tengo que la masa van a ser 300 gramos. Y el otro, los 366 en centímetros cúbicos. ¿Qué unidad es el centímetro cúbico? El centímetro cúbico es la unidad de un volumen. Es decir, que yo voy a tener 366 centímetros cúbicos. De ahí
voy a poder calcular con la fórmula general que nosotros teníamos, que era esta, voy a poder calcular la densidad como masa sobre volumen, teniendo como unidades gramos por centímetro cúbico. Tengan en cuenta ese tipo de situaciones. En términos generales, dice acá, si al elevar la temperatura del aceite sufre una dilatación, ¿qué ocurre con el valor de la densidad? Al elevarse la temperatura, ustedes ya lo tienen que haber visto en la teoría, sí, se sufre una dilatación, por lo tanto, la masa, digamos, la masa se esparce más y por lo tanto la densidad tiende a disminuir al aumentar la temperatura. Acá tenemos el caso del aluminio, que me da la densidad, qué volumen ocupa a esa temperatura una muestra de aluminio cuya masa es 41,8 kilogramos, es decir, acá lo único que tienen que hacer o lo que tienen que ver es que si la densidad es igual a la masa sobre el volumen, tienen que despejar el volumen que está dividiendo va a pasar multiplicando y la densidad que está multiplicando va a pasar dividiendo, es decir, que la fórmula me va a quedar volumen igual a masa sobre la densidad. Tener en cuenta, si la masa está dada en gramos y la densidad está dada en gramos sobre centímetros cúbicos, gramos con gramos se va y me va a quedar a mí acá el que está en el denominador del denominador, por lo tanto va a pasar al numerador y me va a quedar en centímetros cúbicos. Yo no sé exactamente cuáles eran las unidades, pero bueno, básicamente debería quedarnos de esa manera. Bueno, acá habla de indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar. Eso es algo de verdadero o falso. Sé que algunos tuvieron incluso problemas, por ejemplo, en el ejercicio 5, donde dice que se colocan en un recipiente sustancias prácticamente invisibles entre sí, todas a temperatura ambiente, y me dice 400 gramos de hierro sólido, 1 decímetro cúbico de agua líquido, 3.800 miligramos de cloroformo líquido y 15 litros de oxígeno gaseoso. Clasificar el sistema, ustedes sabrán homogéneo heterogéneo, indicar cuáles son las sustancias simples y cuáles serían compuestas, o sea, allí es donde ustedes van a tener que ver, el hierro sería simple, el agua sería compuesta, bueno, de allí en más continúan y dice determinar la masa del sistema y el porcentaje en masa que ocupan los líquidos del recipiente. Acá hay que tener en cuenta que dice determinar la masa del sistema. Está bien, la masa del sistema la determino sumando todo esto. Pero por supuesto en una misma unidad, por ejemplo en gramos. Este sí lo tengo en gramos, pero esto lo tengo en decímetros cúbicos. Como yo tengo 1 gramo por centímetro cúbico, deberé determinar la masa del agua. Recuerden a partir de la formulita. Densidad igual a masa sobre volumen. En este otro caso también está dado en miligramos, lo puedo pasar a gramos directamente. Y en este otro caso me lo da en litros, es decir, que yo tengo el volumen, me da la densidad y por lo tanto voy a poder buscar la masa. Toda esa masa la tengo que sumar, entonces determinar la masa del sistema va a ser ese el resultado. Y el porcentaje en masa que ocupan los líquidos en el recipiente. Si bien como líquidos en el recipiente vamos a tener estos dos, es decir, el agua y el cloroformo están líquidos. Los otros dos, uno está en estado gaseoso, el otro está en estado sólido. Entonces, el porcentaje en masa que ocupan los líquidos en el recipiente va a venir dado por cuál sería cuál sería la masa total de líquido. La masa total, la masa total ya la habíamos calculado. El porcentaje en masa que ocupan los líquidos en el recipiente. Masa total la tenemos, no sé cuánto sería la masa total, pero bueno, vamos a suponer que la masa total en este ejercicio, la masa total es la masa es de 500 gramos. Supongamos, ustedes van a sacar un valor general. Entonces, la masa total, esos 500 gramos, es lo que nosotros llamaríamos el 100%, porque es la total. En el caso del cloroformo, dice 3,8 gramos. Los 3,8 gramos van a ser X%. ¿Qué significa esta situación?
Siempre que calculamos porcentaje son reglas de 3 simple directa. Es decir, tengo que multiplicar cruzado y dividir por el otro. 3,8 gramos por 100% dividido 500 gramos. Esto me va a dar un valor y este valor va a estar dado en por ciento. Bueno, enseguida les explico el resto.